Vamos a comenzar con la clase 5 de la unidad 3. En esta clase y en la clase que viene vamos a ver vías metabólicas. Voy a poner pantalla completa con la presentación correspondiente a esta clase. Los objetivos para esta clase son poder explicar en forma general cómo las células obtienen energía a partir de los alimentos, comprender que la glucosa se metaboliza por oxidación gradual, controlada, la cual proporciona energía útil en la forma de transportadores activados, ATP y NADH, comprender que la glucosa se metaboliza a través de un subconjunto de reacciones, de subconjuntos de reacciones, la glucólisis, la descarboxilación del piruvato, el ciclo del ácido cítrico y la fosforilación oxidativa, que ocurren de forma compartimentalizada en la célula eucariota. Comprender cómo la cadena de transporte de electrones genera un gradiente protomotriz en la mitocondria, el cual es utilizado para la síntesis de ATP. Integrar los conceptos de oxidorreducción a la cadena de transporte de electrones. Antes de ir a conceptos generales y a las vías metabólicas de obtención de energía a partir de la oxidación de la glucosa, queremos mencionar que las plantas y otros organismos fotosintéticos pueden producir una variedad de moléculas orgánicas a partir de la energía solar y anhídrido carbónico. Es decir, a partir de fuentes inorgánicas de carbono, como el anhídrido carbónico, y la energía lumínica pueden sintetizar una enorme variedad de moléculas orgánicas que otros organismos que no hacen fotosíntesis como nosotros podemos utilizarlas como alimento, como fuentes de carbono y energía para los procesos de biosíntesis y para realizar trabajo. Entonces, en la fotosíntesis ocurre que el anhídrido carbónico más agua da lugar a azúcares y oxígeno. Básicamente es el proceso de la fotosíntesis. Luego, a partir de esos azúcares se obtienen otras moléculas orgánicas, lógicamente. Entonces tenemos que el agua pasa a oxígeno y el CO2, que es carbono completamente oxidado, pasa a azúcares y otras moléculas orgánicas. Esto ocurre en los organismos que hacen fotosíntesis, que son plantas, algas, cianobacterias, y la energía es aportada por la luz solar. Es un proceso energéticamente desfavorable la síntesis de azúcares a partir de eh, CO2 y agua. En cambio, los organismos que no hacen fotosíntesis utilizan esas moléculas orgánicas para obtener energía. En definitiva, respiran esos azúcares que en presencia de oxígeno son oxidados completamente a CO2, anhídrido carbónico, y producen agua como desecho. En definitiva, los organismos que respiran, los azúcares son convertidos en CO2 y el oxígeno es oxígeno molecular reducido a agua, donde el oxígeno está como -2. Y esto lo hacen la mayoría de los organismos vivos y la energía, eh, bueno, genera energía esa respiración que está almacenada en los enlaces de los azúcares. Y bueno, de ahí se obtiene energía para impulsar procesos en los eh, seres vivos que respiran, pero que no hacen fotosíntesis. La fotosíntesis y la respiración los podemos ver como procesos complementarios del mundo viviente. Noten ustedes que en la fotosíntesis, a partir de CO2 y agua, se obtienen azúcares y, voy a señalar aquí, azúcares y oxígeno, y en la respiración, oxígeno más azúcares da anhídrido carbónico y agua, de manera que son complementarios. No es que uno sea el proceso inverso del otro, porque la fotosíntesis requiere energía, es energéticamente, termodinámicamente desfavorable, y esa energía la aporta la luz solar. En cambio, la respiración es energéticamente favorable y da energía. Bien. Entonces, ¿cómo se libera la energía de los alimentos? Es lo que vamos a ver. Vamos a poner el foco en la obtención de energía a partir de la glucosa, pero más genéricamente podemos decir que las moléculas de nutrientes que estamos acá viendo en esta imagen son moléculas ricas en energía porque hay energía química almacenada en los enlaces. Entonces, esas moléculas de nutrientes son metabolizadas en vías catabólicas, esto es como vías degradativas que liberan, por un lado, permiten la hidrólisis, por ejemplo, de polímeros a monómeros y liberan energía
a partir de la oxidación de esas moléculas orgánicas. Y esto da lugar a moléculas precursoras, que son las que vemos aquí, y moléculas de desecho, que son pobres en energía y que no utilizamos. Al mismo tiempo, estas vías catabólicas, eh, además de generar las moléculas precursoras para la biosíntesis, aportan la energía aprovechable para luego utilizar estas moléculas precursoras para la biosíntesis de las moléculas que necesitan estos organismos como nosotros, por ejemplo, en lo que son vías anabólicas. Entonces, en las vías anabólicas, los precursores son utilizados con la energía obtenida en el catabolismo para la biosíntesis. Estas vías anabólicas requieren energía, son usualmente de reducción y pasan de monómeros a polímeros. Entonces, recuerden, catabolismo es las vías de hidrólisis de polímero, de oxidación de las moléculas orgánicas energéticamente favorables. Se obtienen precursores y energía. Las vías anabólicas o el anabolismo es energéticamente cuesta arriba, usualmente se da la reducción de moléculas orgánicas y los monómeros pasan a polímeros y así sintetizamos no sé, nuestro ADN, nuestras proteínas y así. Entonces, catabolismo es transformamos las moléculas ricas en energía en precursores. Anabolismo, transformamos los precursores en las moléculas que necesitamos. Catabolismo y anabolismo están íntimamente vinculados, ya que la energía del catabolismo, almacenada en enlaces ricos en energía de fácil intercambio, como en el ATP, que almacena energía, y en el NADH, que almacena energía y también poder reductor, son utilizados para la biosíntesis para realizar trabajo. Entonces, en el catabolismo tenemos que, por ejemplo, una molécula combustible, como puede ser la glucosa, es oxidada es transformada en un producto uno, en un producto que acá se simboliza como producto uno, y eso, la energía de esas reacciones genéricas, digamos, es utilizada para sintetizar ATP a partir de ADP más fosfato. El catabolismo es energéticamente favorable en términos generales y la energía se almacena en el ATP. Y este ATP es luego utilizado en el anabolismo para reacciones que son energéticamente desfavorables para convertir reactivo 2 en producto 2 en este ejemplo abstracto, donde el ATP nuevamente, como decíamos, es utilizado y por lo tanto es hidrolizado a ADP más fosfato para impulsar esta reacción anabólica que es energéticamente puesta arriba. Quien paga el costo energético de esa reacción energéticamente desfavorable es la hidrólisis del ATP a ADP más fosfato. También mencionar el par NAD+-NADH, que es un par redox sumamente importante para el transporte de electrones en la célula. Entonces, cuando un compuesto AH2 genérico AH2 se oxida liberando dos átomos de hidrógeno, el NAD+ se reduce a NADH y esto usualmente también es como una manera de almacenar no solo poder reductor, sino también energía que puede ser utilizada, ya veremos cómo, para obtener también ATP. Entonces, en otro lugar de la célula, este NADH puede ser utilizado para reducir B a BH2 y, bueno, eh, reci- reciclar en la forma oxidada del NAD a NAD+. Entonces, tenemos un ciclo NAD+-NADH donde una molécula combu- eh, de alimento es oxidada a H2A, el NAD+ se reduce a NADH, pero luego ese NADH, que es la forma reducida del NAD, es utilizado para reducir a la molécula B a BH2. Entonces, bien, vamos a ver esto un poquitito más, esta semi-reacción entre el NAD+ y el NADH, como es la nicotina adenina dinucleótido, es un dinucleótido, tiene, bueno, la nicotinamida es una de las bases nitrogenadas, no es una nucleobase, tiene ribosa, dos grupos fosfato y luego la adenosina, o sea que acá hay una nucleobase, sí, la adenina del otro lado de la molécula. Es nicotina, adenina, dinucleótido. Ese es el NAD, que es un transportador de electrones. Nos vamos a centrar en esta
región de la molécula, que es la que sufre cambios redox y que la que funciona como transportador de electrones. Esta es la forma oxidada de la nicotinamida, que tiene una carga positiva acá, noten eso, y NADH es la forma reducida. Entonces, este NAD+, al ganar un protón y dos electrones, pasa a NADH, que es esta forma que tenemos acá. Dejó de tener una carga positiva y pasa a tener un átomo de hidrógeno adicional. Entonces, este es el NADH. Esta es una semireacción redox. El hidrógeno de las reacciones redox se gana o se pierde como hidruro. No es una reacción ácido-base en la que se gana o se pierde un protón, sino que se gana o pierde un hidruro, porque H más dos electrones van de la mano formando un hidruro. Y eso es lo que vemos aquí de una mejor manera. Eh, es decir, estos electrones siempre van eh, con el protón formando un hidruro, que es un protón más dos electrones, o sea, un H menos. Entonces, lo que ocurre es que en esta forma, podemos verlo de aquí para allí, ahora del nada H a nada más, este hidrógeno unido al carbono, los dos electrones de alta energía que provienen de la oxidación del azúcar, se pierden, se ceden como hidruro, que es un átomo de hidrógeno con dos electrones, por lo tanto H menos, esto podemos considerarlo como un H más dos electrones, esto es un hidruro, y estos dos electrones, bueno, vamos a ver que después pasan en la cadena de transporte de electrones y tal. Pero el punto es que este enlace, al irse el átomo de hidrógeno con los dos electrones, deja una carga positiva sobre este carbono, que luego se reordena y la carga positiva queda sobre el nitrógeno formando el NAD+. El punto central es que este hidrógeno, átomo de hidrógeno, se va como hidruro, es un átomo de hidrógeno con dos electrones, es un ion hidruro. Entonces, bueno, simplemente recuerden, NADH es la forma reducida del NAD, NAD+ es la forma oxidada del NAD. Para pasar de NADH a NAD+, se pierde un hidruro, un protón más dos electrones. Bien, antes de comenzar con las vías subconjuntos de procesos que ocurren en la glucólisis, queremos comentar que la oxidación de la glucosa en la célula ocurre por etapas. Esto es como muy diferente a lo que podría ocurrir con la combustión directa de la glucosa. En la combustión directa de la glucosa, el azúcar en presencia de oxígeno pasa a anhídrido carbónico y agua, liberando una enorme cantidad de energía. Sin embargo, esta reacción tiene una muy alta barrera cinética, una barrera energética que hace que sea difícil ser superada. Y por eso esa es la razón por la cual ustedes pueden tener un pote de glucosa en presencia de oxígeno en la casa de ustedes y eso no entrar en combustión. ¿Por qué? Porque tiene una energía de activación muy alta. Dicho esto, si se aporta esa energía, esa glucosa puede entrar en combustión completa y generar CO2 y agua, y eso da un montón de energía. Sin embargo, en las células, ese proceso ocurre en muchos pasos, en los cuales hay pequeños cambios energéticos, que los estamos viendo acá. Esto es un esquema, lógicamente, todos ellos con baja energía de activación. Entonces, esto es conveniente porque por un lado soluciona el tema cinético y por otro lado, que sean pasos discretos hace que la energía sea aprovechable. Si es un salto enorme en el cual no se puede aprovechar toda esa energía, simplemente esa energía se disipa y de hecho sería demasiada energía y podría hasta ser perjudicial para la célula. Entonces, hacerlo de a saltitos pequeños con energía de activación baja posibilita, por un lado, que la reacción, acelerar las reacciones y por otro lado, obtener paquetes discretos de energía utilizables. Entonces, en presencia de oxígeno, la oxidación de la glucosa es completa. El proceso se denomina respiración y se realiza de forma controlada y permite almacenar energía transitoriamente en paquetes energéticos de fácil intercambio como el NADH y el ATP. La oxidación de la glucosa ilustra un principio general del metabolismo. Ocurre en pequeños pasos secuenciales catalizados por diferentes enzimas. La oxidación de la glucosa eh, ocurre en varias etapas, decíamos, que las podemos ver acá a la
derecha, la glucosa primero es convertida a piruvato en el citosol, luego el piruvato ingresa a la mitocondria, el piruvato se convierte en acetilcoenzima A, ya vamos a ver esto, y la acetilcoenzima A ingresa al ciclo del ácido cítrico que produce, bueno, nada H que luego ingresa a la cadena respiratoria. Y todos estos procesos ocurren en la mitocondria. Entonces, la primera etapa de la glucólisis, perdón, de la respiración ocurre en el citosol y se denomina glucólisis. La glucosa se convierte en piruvato y genera NADH y ATP, lógicamente a partir de NAD+ y ADP y fosfato. Ya veremos esto un poco más en detalle. Luego el piruvato producido en el citosol ingresa en la mitocondria, es descarboxilado y convertido a CO2 y un grupo acetilo que se transfiere a la coenzima A, dando acetil-CoA y generando también NADH. Eso no lo estamos esquematizando en esta imagen, ya lo vamos a ver. Pero el piruvato se descarboxila, se convierte en un carbono CO2 y otros dos carbonos pasan a formar un grupo acetilo. El piruvato es una molécula de tres carbonos. El acetilcoenzima A luego se oxida completamente a anhídrido carbónico a través de un ciclo de reacciones que llamamos ciclo del ácido cítrico. También se llama ciclo de Krebs o tiene ese nombre viejo, pero es ciclo del ácido cítrico el nombre correcto, generando mucho NADH, y esto ocurre en la mitocondria. Y luego ese NADH es usado en la fosforilación oxidativa que acopla una cadena de transporte de electrones a la síntesis de ATP y ocurre en la mitocondria. Acá ya iremos viendo cómo hay una compartimentalización del metabolismo. Acá no se preocupen de retener todo esto ahora, es una especie de resumen, pero simplemente para decir que ocurre en distintas etapas. Esto iremos paso a paso viendo esto. Entonces, comenzando por la glucólisis, es la oxidación parcial de la glucosa a piruvato. La energía es almacenada en NADH y ATP y todas las etapas de la glucólisis, que son 10 etapas, son catalizadas por enzima. Acá tenemos la glucosa. En el paso uno, la glucosa eh, es fosforilada en un carbono y para eso se necesita ATP. Luego, la glucosa 1-fosfato es convertida en fructosa 1-fosfato. Luego, la fructosa 1-fosfato es fosforilada a fructosa 1,6-difosfato, requiere otro ATP. Acá los detalles no importan, simplemente estamos viendo que son una serie de pasos y que algunos requieren ATP. Luego, esta fructosa 6-fosfato queda preparada para sí poder obtener energía de ella. La glucosa se transformó en fructosa 1,6-difosfato y ahí es eh, partida en dos moléculas de tres carbonos, que son estas moléculas que vemos acá, gliceraldehído 3-fosfato. Acá hay un aldehído, un grupo alcohol y acá un alcohol que está formando unido a un grupo fosfato, un fosfoéster, ¿verdad? Entonces acá tenemos dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Esto no es importante que lo recuerden ni cada paso, ni los nombres y tal. Sí, algunos nombres y ya iremos diciendo. Y luego, en una serie de pasos, acá tenemos dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfatos, dos moléculas de tres carbonos que provienen de la molécula de 6 carbonos de la glucosa. En sucesivos pasos se obtiene NADH y una y dos moléculas de ATP en todos estos cinco pasos que vemos acá para dar piruvato. Como tenemos dos moléculas de carbono, de tres carbonos, se obtienen dos moléculas de piruvato de tres carbonos a partir de una molécula de glucosa y de 6 carbonos, ¿no? Entonces acá tenemos dos NADH y uno, dos, tres, cuatro ATP. Entonces, globalmente tenemos que ingresaron dos ATP, pero se obtienen cuatro ATP. Por lo tanto, el balance neto de ATP es más 2. Y NADH se obtienen uno y 2. Entonces, la reacción global de la glucólisis es esta que vemos acá. Glucosa más 2 ADP más 2 fosfato más 2 NAD+, pasa a 2 piruvato, o sea, una molécula de 6 carbonos se convierte en 2 de 3, más 2 ATP, más 2 NADH, más 2 H+, más 2 agua. Esta reacción, que es esta serie de reacciones que es la glucólisis, ocurre en todos los seres vivos, por eso estamos viendo y además porque ilustra una serie de cosas, una serie de conceptos. Todas las etapas de la glucólisis son catalizadas por enzimas. Acá para fosforilar se requieren
una enzima, para convertir la glucosa en fructosa otra, para fosforilar a la fructosa un fosfato también, para partir a la molécula en dos también, para oxidarla en este paso también. En fin, cada paso requiere de una enzima. Ocurre en el citosol de las células. Luego, el pasaje de piruvato acetilcoenzima A es catalizado por un complejo multienzimático que es como una máquina enorme que está formada por tres enzimas, que son estas naranjas, celeste y violeta, no importan todos los detalles, pero en definitiva lo que ocurre es que el piruvato, que es esta molécula de tres carbonos, CH3, acá el carbono unido al carbonilo y acá un carbono como ácido carboxílico, este carbono se va como CO2 y el grupo acetilo, CH3CO, se une a la acetilcoenzima A, ¿sí? A la coenzima A, perdón, formando la acetilcoenzima A. Ahora bien, acá este carbono se oxidó a anhídrido carbónico. Quien se reduce es el NAD+, que se reduce a NADH. Entonces, hay oxidación de la molécula de piruvato porque hay un carbono que estaba como carboxilato y pasa, se va como anhídrido carbónico y este acetilo que está unido a carbono ahora pasa a estar unido a azufre, entonces hay oxidación también ahí. ¿Y quién se reduce? Bueno, el NAD más a NADH. La reacción neta es piruvato más NAD más coenzima A da anhídrido carbónico NADH más acetilcoenzima A. Esto ocurre en la mitocondria. El piruvato pasa del citosol donde se generó la glucólisis a la mitocondria donde es descarboxilado a acetilo y anhídrido carbónico. Entonces, esta es la coenzima A, simplemente para mostrárselas. Noten que es un nucleótido modificado. Acá está la base nitrogenada, acá está el azúcar, acá hay un grupo fosfato y acá hay dos grupos fosfato. Acá hay un enlace fosfoéster, otro enlace fosfoéster, acá hay un enlace fosfoanhídrido y luego este segundo grupo fosfato está unido a esta molécula que vemos acá. Entonces, esta es la coenzima A que tiene este grupo que se llama tiol, que no lo vimos, pero no es relevante a los efectos de ICB1. Simplemente comentar que a ese grupo tiol se une el grupo acetilo. Entonces acá tenemos otra manera de representar la coenzima A, pero ahora unida al grupo acetilo. Tenemos la base, el azúcar, acá hay dos fosfatos, tenemos esta molécula que está aquí, y acá el grupo acetilo unido, en este caso, al grupo tiol, formando un tioéster. No, esos detalles no nos importan, simplemente ubicar a este acetilo, que era el que decíamos que eh, este azufre se carga el acetilo que proviene del piruvato. El acetilo es esta radical que vemos acá. Bien, si acá vemos la molécula de acetilcoenzima A, podemos preguntarnos a qué moléculas puede dar lugar la hidrólisis de la molécula de acetilcoenzima A. Entonces, bueno, ahí ustedes tienen que saber que los fosfoésteres son hidrolizables, por lo tanto acá va a haber una ruptura, acá va a haber una ruptura, acá va a haber una ruptura, el fosfoanhídrido también, las amidas son hidrolizables, por lo tanto acá van a haber una hidrólisis, acá va a haber una hidrólisis, fosfoéster, fosfoanhídrido, fosfoanhídrido, y el enlace N-glicosídico también es hidrolizable, y el tioéster también es hidrolizable como si fuera un éster carboxílico, pero en lugar de oxígeno hay azufre, o como si fuera una amida, que lo pueden pensar como un éster de nitrógeno. Bueno, el tioéster también se hidroliza. Entonces acá está el grupo y acetilo. Esto simplemente es como para visualizar estos asuntos que siempre comentamos de hidrólisis, etc. Bien, el acetilcoenzima A ahora ingresa al ciclo del ácido cítrico. Acá tenemos el acetilcoenzima A en la reacción 1. Este acetilcoenzima A ingresa en los dos carbonos del acetilo, del acetilcoenzima A,
que se unen al oxaloacetato, que es esta molécula que vemos acá. Esta molécula de oxaloacetato es uno, 2, 3 y 4 carbonos. Se le une el grupo acetilo y esto da el citrato, que es esta molécula de 6 carbonos. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta es la reacción uno. No nos importa que recuerden todas estas reacciones, simplemente lo estamos mostrando para ilustrar estas 9 reacciones del ciclo del ácido cítrico. No tienen por qué recordar esto, sino que tienen que recordar el balance global. Vean ustedes que este ciclo involucra 9 reacciones, todas ellas catalizadas por enzima. Tenemos la citratosintasa, la aconitasa. La aconitasa cataliza estos dos pasos. La isocitrato deshidrogenasa, la succinil-CoA sintetasa, la succinato deshidrogenasa, que noten que está anclada a membrana, esto gris es la membrana interna de la mitocondria, y la fumarasa y la isocitrato deshidrogenasa. No, los nombres de vuelta no son importantes, simplemente mencionar que todos los pasos están catalizados por enzimas. Entonces acá el citrato, decíamos, es producto del grupo acetilo de la acetilcoenzima A que va al oxalacetato, da citrato, el citrato pierde una molécula de agua, da cisaconitato, se transforma en isocitrato, o sea, es un isómero del citrato. Note que el alcohol y el grupo carboxílico pasan a estar en, en carbonos diferentes acá en el isocitrato. El isocitrato pasa a alfa-cetoglutarato. Hay un carbono acá. Sí, ese tipo de cosas sí tienen que poderlas ver, que acá tenemos una molécula de 6 carbonos, uno, 2, 3, 4, 5 y 6, y acá hay uno que se va como CO2. ¿Sí? Entonces, si hay un carbono que se va como CO2 y queda el alfa-cetoglutarato, que es este que vemos acá, es de 5 carbonos, uno, 2, 3, 4 y 5. Entonces, acá hubo un carbono que se oxidó y por lo tanto, tiene que haber alguien que se reduzca. ¿Quién se reduce? El NADH que pasa a NADH. ¿Dónde está la energía de esta oxidación? Bueno, está transitoriamente almacenada en el NADH. Ya vamos a ver qué pasa con este NADH. Noten ustedes también que los dos carbonos del acetilo son los que están indicados en celeste acá. ¿Sí? Acá está el acetilo, uno, 2 carbonos. Acá está el acetilo, uno, 2 carbonos. Uno, 2 carbonos, uno, 2 carbonos, uno, 2 carbonos. Luego el alfa-cetoglutarato pierde otro carbono como anhídrido carbónico. Nuevamente, si hay un carbono que se oxida totalmente, alguien se tiene que reducir. ¿Quién se reduce? El NAD+ que pasa a NADH. Nuevamente, ¿dónde está la energía de esa oxidación? En el NADH. Entonces acá tenemos una molécula en lugar de 5 carbonos, como teníamos en el alfa-cetoglutarato, uno, 2, 3, 4, 5, tenemos una molécula con 4, uno, 2, 3, 4 carbonos. A su vez, esta molécula está unida a una coenzima A. Eso es un detalle. Entra coenzima A y forma este tioéster acá. Pero miremos solamente los 4 carbonos, los carbonos que venimos siguiéndole la pista en este ciclo. Entonces, este succinil coenzima A luego pasa a succinato y este tioéster se hidroliza y esto libera, la hidrólisis de ese enlace tioéster libera una buena cantidad de energía y esa energía, ¿dónde se va? Bueno, a la síntesis de un mol de GTP a partir de GDP y fosfato. GDP más fosfato para dar GTP energéticamente es equivalente a decir que un mol de ADP más fosfato se transforma en ATP. Acá tenemos el succinato, que tenemos un carbono, 2, 3, 4. Carboxílico, CH2, CH2, carboxílico. ¿Qué pasa con el succinato? Bueno, en el siguiente paso, el succinato se transfiere electrones a la se reduce, acá tenemos este paso, perdón, se oxida a fumarato, reduciendo a la ubiquinona a ubiquinol, en este paso 7 que tenemos acá. Ya veremos qué pasa con el ubiquinol más adelante, pero en principio los electrones eh, pasan de la ubiquinona al ubiquinol. Entonces acá esta molécula pasa a fumarato. Está reducida, acá está más oxidada. Noten que acá hay más hidrógeno que acá. Este es el fumarato, seguimos teniendo 4 carbonos, uno, 2, 3 y 4 carbonos. Luego el fumarato pasa a malato
hay simplemente la adición de una molécula de agua, donde un hidrógeno ingresa un carbono, OH ingresa el otro carbono. Y acá esta molécula de malato es finalmente convertida en oxalacetato. Y esta molécula, este paso es una oxidación. Noten que hay un grupo alcohol que pasa a un grupo carbonilo. Los otros tres carbonos quedan iguales. Carboxílico, CH2, alcohol carboxílico, carboxílico, CH2, carbonilo y carboxílico. Entonces acá hay una oxidación de alcohol a cetona, a carbonilo, y alguien se tiene que reducir. ¿Quién se reduce? El NAD+ que pasa a NADH. ¿Dónde está la energía? En el NADH, y ya vamos a ver cómo luego esa energía y esos electrones de alta energía que están en el NADH son utilizados para producir ATP, además de ser una fuente de poder reductor. Entonces, en definitiva, esta serie de reacciones simplemente las fuimos como una por una para ver un poco oxidación, reducción, NAD+, NADH, qué pasa con los carbonos y así. Pero no es que se tengan que aprender estas reacciones. Si preguntamos sobre estas reacciones, se las vamos a dar si preguntamos en el control. Entonces, bueno, la reacción global del ciclo del ácido cítrico es acetilcoenzima A más GDP más fosfato más 3 NAD más eh, ubiquinona más 2 agua, UQ es ubiquinona, da 2 CO2 más coenzima A más GTP más 3 NADH más ubiquinol más 4 protones. Entonces acá la energía está en el GTP, que es equivalente al ATP, en 3 moles de NADH, que ya vamos a ver qué pasa con ello en breve. Y bueno, y también hay parte de la energía que está acumulada en el ubiquinol. La ubiquinona es un lípido redox activo, ubiquinona, y esto ocurre en la matriz mitocondrial en las células eucariotas. Y es sobre todo una gran fuente de poder reductor. NADH y ubiquinona son transportadores activados de electrones. Este poder reductor será utilizado luego para reducir el oxígeno a agua y generar ATP por un mecanismo asociado a membrana, que es lo que vamos a ver en breve. Pero vamos a ver antes qué viene pasando con la molécula de glucosa hasta ahora, ¿no? Tenemos la glucosa, pasó a glucosa 6-fosfato, a fructosa 6-fosfato, a fructosa 1,6-bifosfato, en dos moléculas de tres carbonos, todo esto en la glucólisis, donde parte de la glucólisis, donde se invirtieron 2 moles de ATP. Luego acá hay un escalón energéticamente favorable, esto es lo que estamos viendo acá, es el cambio en energía libre, y noten ustedes que acá hay un delta G negativo, un escalón grande. ¿Qué pasó? Acá hubo una oxidación. ¿Cómo sabemos eso? Porque si aparece 2 NADH, quiere decir que el gliceraldehído 3-fosfato se oxidó a esta molécula, que es bifosfoglicerato, no importa el nombre, pero hay un escalón grande, esto es energéticamente favorable. ¿Dónde fue la energía? Bueno, en reducir el NAD+ a NADH. Nos damos cuenta porque apareció NADH. Luego hay otra serie de reacciones donde se produce ATP, ATP, otro escaloncito, 2 ATP más. Entonces acá tenemos los 4 ATP que salen, los 2 que entran, balance neto 2. Y ingresan 2 NAD+ que salen como 2 NADH. En la descarboxilación del piruvato acetilcoenzima A, decíamos se oxida un carbono CO2. Hay un escalón grande energético que pasa con la energía de ese escalón. Bueno, se almacena en 2 moles de NADH, que pasa de NAD+ a NADH, y estamos viendo que la energía se acumuló en este NADH, en esta reacción energéticamente favorable. Luego hay reacciones que son energéticamente, bueno, bastante, ¿cómo decir? No hay salto energético importante. Acá vemos otro escalón energético o un delta G negativo. ¿Dónde se fue a parar la energía? Bueno, en el NADH. Acá hay 2 NADH. Acá hay otro escalón grande, más grande aún. ¿Dónde fue a parar la energía? Bueno, está en 2 NADH y en 2 ATP. Este ATP es el equivalente al GTP que decíamos. Acá hay otro escalón, que es del succinato al fumarato, que pasaba la ubiquinona a ubiquinol. Acá lo pone como FADA, FADH2, pero es la ubiquinona a ubiquinol. Eso es un detalle que no es importante ahora para ustedes. Y luego malato, oxalacetato, otro escalón grande, y la energía está en el NADH. Entonces tenemos un montón de NADH generado. Vamos a ver qué pasa con ese NADH. Pero antes vamos a ver estas preguntas breves para simplemente volver sobre algunas de las cosas que conversamos y ver el tipo de preguntas que podemos realizar en torno a estos
bueno, a estas reacciones que estamos viendo. Dice, considere la glucólisis y el ciclo del ácido cítrico. ¿En cuál de estos procesos, si es que en alguno, se genera nada H en términos netos? Entonces, las opciones son glucólisis solamente, ciclo del ácido cítrico solamente, glucólisis y ciclo del ácido cítrico en ninguno de los dos. Bueno, nada H, vimos que se genera un montón de nada H en el ciclo del ácido cítrico. Acá tenemos nada H, acá tenemos nada H, acá tenemos nada H también, acá de para H2, que es ah, o ubiquinol, que es después es equivalente a nada H, pero vamos a no simplemente simplificarlo. Tenemos nada H, nada H, nada H, o sea, el ciclo del ácido cítrico produce nada H. La glucólisis, recuerden ustedes que también producía nada H. Acá tenemos la glucólisis, produce uno 2 nada H. Entonces, en el ciclo del ácido cítrico se produce un montón de nada H, nada H, nada H, nada H. La glucólisis también se produce nada H. Bueno, por lo tanto, las dos producen nada H. Es decir, parte de la oxidación parcial de la glucosa, la energía de parte de la oxidación parcial de la glucosa se utiliza se almacena transitoriamente en nada H, tanto en la glucólisis como en el ciclo del ácido cítrico. Después, la segunda pregunta dice, para las siguientes cuatro preguntas, bueno, vamos a ver cuántas hacemos, pero en fin, dice, considere el ciclo del ácido cítrico mostrado a la derecha. ¿Cuál es el delta G del pasaje de oxaloacetato a alfa-cetoglutarato, que es alfa-ketoglutarate en inglés, tal como se muestra en el diagrama? ¿Sí? Vamos a ver, oxaloacetato a alfa-cetoglutarato. Acá está el oxaloacetato, reacción uno, reacción 2, reacción 3, reacción 4, alfa-cetoglutarato. ¿Sí? Oxaloacetato, citrato, cisaconitato, isocitrato, alfa-cetoglutarato. Entonces, estas reacciones, uno, 2, 3 y 4, tienen delta G de menos 8 kilocalorías por mol, menos 0,3 kilocalorías por mol, más 0,5 kilocalorías por mol y menos 0,4 kilocalorías por mol. Entonces pregunta, considerando, ¿no?, el ciclo que se muestra, ¿no?, y el delta G de las reacciones 1 a 4, ¿cuál será el delta G del pasaje de oxaloacetato a alfa-cetoglutarato? O sea, acá el pasaje de oxaloacetato, todo este pasaje a alfa-cetoglutarato. Y ahí simplemente lo que hay que recordar es que en las reacciones secuenciales el delta G es aditivo. Por lo tanto, el delta G de la reacción 1 más 2 más 3 más 4 va a ser el delta G de la reacción 1 más el delta G de la reacción 2 más el de la 3 más el de la 4. Y por lo tanto va a ser menos 8 menos 0,3 más 0,5 menos 0,4. Eso da menos 8,7 más 0,5 da menos 8,2 kilocalorías por mol. La opción correcta es la opción C, menos 8,2 kilocalorías por mol. Acá lo que había que saber simplemente es que el delta G de las reacciones secuenciales es aditivo. Veamos estas otras preguntas. Dice, usted razona que en la reacción 8, el pasaje de malato a oxaloacetato, un carbono del fumarato se oxida, otro se reduce. En términos netos, la molécula no se oxida ni se reduce. B. En un carbono del fumarato se oxida, otro se reduce. En términos netos, la molécula se oxida. Opción C. Un carbono del fumarato se oxida, otro se reduce. En términos netos, la molécula se reduce. D. Dos carbonos del fumarato se reducen. En términos netos, la molécula se reduce. Perdón, el pasaje era de la reacción 8 de fumarato a malato, esta que está acá. ¿Sí? Entonces acá nos dice qué pasa con los carbonos del fumarato. Y entonces acá vemos los dos carbonos, qué pasa con los carbonos del fumarato cuando pasa a malato. Los dos carbonos de la punta no les pasó nada, porque tanto en el fumarato como en el malato están formando ácido carboxílico, carboxilato unido a carbono, carboxilato unido a carbono. Y en el malato también, carboxilato unido a carbono, carboxilato unido a carbono. Acá tenemos sí diferencias, porque este carbono-carbono está formando un doble enlace. En cambio, este carbono está unido a dos hidrógenos y este otro está unido a un grupo alcohol y un grupo
y a un hidrógeno. Entonces, ¿qué pasó acá? Bueno, ingresó una molécula de agua. ¿Y qué pasó? Bueno, este carbono que estoy señalando acá, que estaba unido a por tres enlaces a carbono, un simple enlace a carbono y un doble enlace a otro carbono, o sea, está unido por tres enlaces a carbono, uno doble y uno simple, y a un hidrógeno. Por lo tanto, cuando este carbono pasa a estar unido a dos carbonos, ahora por dos enlaces simples y a dos hidrógenos, se está reduciendo. ¿Por qué? Porque ganó un hidrógeno. Entonces ese carbono ga- decimos que se redujo porque tiene un hidrógeno más que el carbono este, ¿sí? Y recuerden ustedes que el carbono es levemente más electronegativo que el hidrógeno, por lo tanto decimos que gana ese electrón. Como que le ganó porque gana a manos del hidrógeno. Bien, entonces este carbono se redujo. ¿Qué pasó con el otro carbono? Bueno, el otro carbono acá lo teníamos de vuelta, unido por enlace simple a carbono, unido por enlace doble a carbono, tres carbonos, tres enlaces carbono-carbono y uno carbono-hidrógeno. Pero acá tenemos un enlace carbono-carbono, otro enlace carbono-carbono, dos enlaces carbono-carbono y después un hidrógeno, como acá, pero ahora en lugar tenemos un enlace carbono-oxígeno, o sea que pasó de estar perdió un enlace carbono-carbono y ganó un enlace carbono-oxígeno. Por lo tanto, este carbono está más oxidado, más oxígeno, más oxidado que este. Entonces, eso además lo pueden razonar porque el oxígeno es más electronegativo que el carbono. Entonces, acá este carbono está perdiendo frente a este oxígeno, cuando antes había tres enlaces carbono-carbono, ahora hay dos enlaces carbono-carbono y uno carbono-oxígeno. Entonces este está más oxidado. En definitiva, un carbono se reduce y el otro carbono se oxida. Pero noten ustedes que la molécula en términos netos no se oxida ni se reduce. Un carbono se oxida, el otro se reduce. Y eso lo podemos ver porque no hay más nadie que se esté oxidando. Acá ingresa una molécula ni reduciendo. En términos netos no le pasa nada. Pero sí dentro de la propia molécula, un carbono se oxida y otro se reduce. Acá lo que ingresa es agua, simplemente, que es lo que da el átomo de hidrógeno y el átomo de OH. Entonces, la respuesta correcta es un carbono se oxida, otro se reduce. En términos netos, la molécula no se oxida ni se reduce. La opción A es la correcta. Después dice, ¿qué razón usted ocurre con el pasaje de malato a oxalacetato, la reacción 9? Bueno, el malato se reduce, el NADMAS se oxida, el malato se oxida, el NADMAS se reduce, el malato y el NADMAS se reducen, el malato y el NADMAS se oxidan. Ustedes saben, cuando el NADMAS pasa a NADH, ya lo dijimos, es reducción. Por lo tanto, esta semirreacción es de reducción. Por lo tanto, si esta es una semirreacción de reducción, la otra semirreacción, que es el pasaje de malato a oxalacetato, tiene que ser de reducción. Y por lo tanto, el malato se reduce, el NADMAS, perdón, esta es de reducción, el pasaje de malato a oxalacetato tiene que ser de oxidación. Por lo tanto, el malato se oxida a oxalacetato y el NADMAS se reduce a NADH. Entonces, la opción correcta es B. El malato se oxida, el NADMAS se reduce. El malato se oxida a oxalacetato, el NADMAS se reduce. Esto lo pueden ver porque lo comentamos anteriormente. El grupo alcohol pasa a grupo carbonilo. Eso es una oxidación. Los otros tres carbonos del malato no, no les pasa nada. Y ahora la última pregunta de este bloquecito dice, considere las moléculas de succinato, malato y oxalacetato. ¿Cuál de ellas razona usted que está más oxidada y cuál más reducida? Succinato, malato y oxalacetato. Acá está el succinato, el malato y el oxalacetato. Bueno, esta es la más reducida, el succinato, porque tiene más hidrógenos que el malato y que el oxalacetato. Y el oxalacetato es la que tiene más oxígeno y menos hidrógeno, tanto del malato como del succinato. Esto lo pueden razonar carbono a carbono, pero la más oxidada es el oxalocetato. Tiene más oxígeno y menos hidrógeno. La más reducida es el succinato, que tiene más hidrógeno y menos oxígeno. Por lo tanto, y la más oxidada es el oxalacetato y la más reducida, 2I, es el succinato es la más reducida. Ahí está. La opción correcta entonces es la D. La más oxidada, oxalacetato, la más reducida, succinato. Opción D.
Bárbaro. Ahora vamos a ver qué pasa con todo ese NADH que se generó en el ciclo del ácido cítrico. Entonces acá vamos a ver algo que es, necesitamos ver alguna cosita ahí anterior a la que tiene que ver con la topología de la mitocondria. La mitocondria, ya lo hemos conversado, es un organelo de las células eucariotas especializado en obtener energía que tiene compartimentalización interna. Entonces tiene una membrana externa, tiene un espacio intermembrana que está en este naranjita o rosadito, como prefieran, una membrana interna, que es esta que estoy señalando acá en gris. Las dos membranas están en gris, la interna es la que estoy señalando, el espacio intermembrana en naranja rosado y la membrana externa este otro gris. Y una matriz mitocondrial por dentro de la membrana mitocondrial interna. Entonces hay cuatro espacios en la mitocondria: la membrana mitocondrial externa, el espacio intermembrana, la membrana interna y la matriz mitocondrial. Entonces lo que ocurre en la mitocondria, y ya vamos a ver el detalle de esto, pero groseramente, habíamos visto que el ciclo del ácido cítrico ingresaba el acetilo de la coenzima A, se iban esos dos carbonos del acetilo de coenzima A completamente oxidados como anhídrido carbónico. Eso era lo que pasaba en el ciclo del ácido cítrico. Entraban dos carbonos, se unían en una molécula de cuatro, formaban una de seis carbonos, pero después volvían a cuatro carbonos y esos dos carbonos se iban como anhídrido carbónico. Eh, entonces, esto producía un montón de NADH. Recuerden que había mucho NADH que se producía en el ciclo del ácido cítrico, también se producía NADH en la glucólisis, como vimos, y lo que ocurre ahora es el proceso de fosforilación oxidativa, que es un proceso complejo asociado a membranas que ocurre en la mitocondria y permite obtener ATP a partir de la oxidación del NADH. Entonces, acá en el ciclo del ácido cítrico y la glucólisis se generó NADH na- de la oxidación de alimentos, los electrones fueron al NAD+, que se convirtió en NADH. Ahora, en la fosforilación oxidativa, el NADH se oxida NAD+. ¿A dónde van los electrones? Bueno, los electrones van a ir a través de una cadena de transporte de electrones en la mitocondria a parar al oxígeno, que se reduce a agua. Y este proceso es utilizado para la energía de esa cadena de transporte de electrones. Vamos a ver cómo es utilizado para sintetizar ATP a partir de ADP más fosfato. Entonces, en resumidas cuentas, el NADH producido en el ciclo del ácido cítrico, en la glicolisis y tal, se oxidan al más. Los electrones van a morir al final al oxígeno, que se reduce a agua a través de un pasamano de electrones que veremos ahora. Y este proceso, que es energéticamente favorable, se utiliza para sintetizar ADP más fosfato para dar ATP en varios pasos que vamos a ver cómo es esto, que tiene su complicación. Entonces, en la fosforilación oxidativa, el NADH obtenido en la glucólisis, la descarboxilación del piruvato y el ciclo del ácido cítrico es oxidado en NAD+ a expensas de la reducción del mm, oxígeno a agua mediante una cadena de transporte de electrones. Estas reacciones impulsan la síntesis de ATP a partir de ADP y fosfato. Vamos a ver estos dos procesos separados para luego integrarlos. Entonces vamos a ver la cadena de transporte de electrones primero y luego vamos a ver la síntesis de ATP. Entonces, ¿qué pasa en la cadena de transporte de electrones? Bueno, es un pasamano de electrones, decíamos. Entonces, el NADH se oxida nada más. ¿Quién hace esto? Un complejo multienzimático, que es un complejo 1, que está anclado en la membrana mitocondrial interna. Esta es la matriz mitocondrial, este es el espacio intermembrana de la matriz, que los esquematizamos acá en verde. Espacio de la matriz es esto que estamos viendo acá. El ciclo del ácido cítrico ocurre en la matriz mitocondrial, donde se genera el NADH. Estos complejos están en la membrana, anclados transmembrana, en la membrana interna mitocondrial, y acá está el espacio intermembrana. Entonces, el NADH se oxida NAD+. ¿Quién cataliza esto? El complejo 1. ¿Quién se reduce? La ubiquinona ubiquinol. Los electrones del NADH pasan a la ubiquinona, que se reduce a ubiquinol. Eso no lo estamos mostrando, pero sí que van al UQ, que es la ubiquinona. ¿Qué pasa con la energía de ese pasaje de electrones? Bueno, el pasaje de electrones del NADH a NAD+, perdón, de NADH a la ubiquinona, la oxidación del NADH y la reducción de la ubiquinona a ubiquinol es energéticamente favorable. ¿Dónde se acumula la energía de ese
pasamano de electrones del NADH a la ubiquinona? Bueno, se acumula transitoriamente en bombear protones al espacio intermembrana. Bombear en la energía se utiliza para el pasaje de protones en contra del gradiente electroquímico. Hay más protones acá en este espacio intermembrana que en la matriz. Entonces, en contra del gradiente electroquímico, se bombean protones, el complejo 1 bombea protones. La energía proviene del pasaje de electrones del NADH a la ubiquinona. Entonces es utilizado para bombear protones en contra del gradiente de concentración. Acá tenemos que la ubiquinona se redujo a ubiquinol y luego el ubiquinol cede los electrones, se reoxida ubiquinona y cede los electrones al citocromo C, reduciendo al citocromo C. El citocromo C es una proteína, la ubiquinona es un lípido. Entonces, este lípido redox activo cede los electrones al citocromo C, que es una proteína redox activa, a través del complejo 3, que es este que vemos acá. Es un pasamano de electrones que tiene muchos centros redox, ese complejo 3, también el complejo 1, todos los complejos tienen varios centros redox, pero en último término los electrones van de la ubiquinona al citocromo C en el complejo 3, donde ese pasaje también de electrones es energéticamente favorable. ¿Dónde se acumula la energía? Bueno, en los bombeos de protones. Como en el complejo 1, acá se bombean protones en contra del gradiente electroquímico. Ahora bien, el citocromo C cede finalmente los electrones al oxígeno que se reduce a agua. Entonces, los electrones del citocromo C pasan finalmente al oxígeno que pasa a agua. Esto también es energéticamente favorable. ¿Dónde va esa energía? En bombear también protones. Entonces, la energía de la oxidación del NADH, que en último término termina en el oxígeno, esos electrones que se reduce a agua, la ubiquinona, el citocromo C, es como que los toman y los dan a esos electrones, pero en términos netos no les pasa nada. El NADH sí se oxida porque pierde electrones, el oxígeno sí se reduce porque gana electrones, y la energía se acumula en generar un una alta concentración de protones en el espacio intermembrana. Entonces se almacena como gradiente protomotriz. Eso ya lo vamos a ver. Entonces la ubiquinona recibe, ahora voy a leer esto que está acá, simplemente a los efectos de ver si nos falta decir algo. La ubiquinona recibe electrones del NADH a través del complejo 1, lo cede al, lo cede a la ubiquinona, debería decir, a través. Perdón, la ubiquinona recibe los electrones del NADH a través del complejo 1 y la ubiquinona los cede al citocromo C, está bien, una proteína a través del complejo 3. El citocromo C lo cede al oxígeno a través del complejo 4, todo lo que dijimos. NADH a ubiquinona, ubiquinona citocromo C al oxígeno, complejo 1, 3 y 4. Este pasaje de electrones es energéticamente favorable y es acoplado al bombeo de protones de la matriz mitocondrial al espacio intermembrana de la mitocondria en contra del gradiente electroquímico. Noten ustedes que en términos netos el NADH se oxida y el oxígeno se reduce. La ubiquinona y el citocromo C en términos netos no ganan ni pierden electrones, es decir, los electrones que toman los ceden en un ciclo del NADH al oxígeno. Bien, todo lo que dijimos, entonces la oxidación en esta cadena de transporte de electrones, lo que pasa en términos netos es que el NADH se oxida a NAD+, más protón más dos electrones, y acá tenemos la reducción donde medio oxígeno más dos protones más dos electrones da agua. Bien, eso es lo que ocurre en estas cadenas de transporte de electrones. Esto simplemente nos ilustra la complejidad de estos complejos que tienen numerosos numerosas subunidades, o sea, son complejos que son enormes, que tienen muchísimas subunidades. Transmembrana, acá tenemos la zona de la membrana, acá sería la matriz mitocondrial, acá sería el espacio intermembrana. Noten que lo estamos ubicando de una manera diferente a como lo veíamos acá, que acá la matriz estaba para este lado y el espacio intermembrana para arriba. Acá lo estamos viendo con la matriz mitocondrial hacia arriba, el espacio intermembrana hacia abajo. Pero lo que queríamos como comentar es que hay como muchos centros redox dentro de este complejo. Este es el caminito de los electrones del NADH que pasan a centros ferrosulfurados, en fin, varios, y terminan en la ubiquinona que se reduce a ubiquinol. Y esa energía es utilizada para bombear protones en contra del gradiente electroquímico.
Bien, simplemente a ese tipo de conceptos estábamos apuntando, de decir que es un complejo que tiene una cantidad de centros redox, una cantidad de subunidades, en fin, realmente es complejo el complejo. No queremos tampoco profundizar en eso. Ahora preguntamos acá, la ubiquinona reducida y oxidada, se las mostramos. ¿Cuál es la forma oxidada? ¿El ubiquinol o la ubiquinona? Bueno, y acá tenemos el ubiquinol, tenemos que ver qué es diferente en el ubiquinol de la ubiquinona y vemos que es este carbono, que acá están formando grupo alcohol y acá este carbono y carbono son carbonilos de grupos cetona. Entonces acá alcohol a carbonilo, bueno, este carbono está oxidándose cuando está de ubiquinol a ubiquinona. ¿Por qué? Porque el alcohol es más eh, reducido que el carbonilo. El carbonilo está más oxidado que el alcohol. Entonces, bueno, acá hay una oxidación de ubiquinol a ubiquinona. Esta es la forma oxidada, esta es la forma reducida. Y si pasamos de ubiquinol a ubiquinol, es la reducción. De vuelta, podemos pensar eh, que este carbono tiene más oxígeno, menos hidrógeno que este carbono, y por lo tanto, esta es la forma oxidada y esta es la forma reducida. Eso es lo que vemos acá, la ubiquinona, ubiquinol, los dos carbonilos que pasan así. Y bien, y ahora tenemos un gradiente protomotriz enorme que se generó a raíz de esa cadena de transporte de electrones, se generó un gradiente de protones muy importante. Entonces la energía pasó a estar acumulada como de forma potencial en un montón de protones que quieren, que hacen fuerza, digamos, para hay energía potencial electroquímica, digamos, porque hay una alta concentración y además hay una diferencia eléctrica enorme. Entonces, ese gradiente generado por la cadena de transporte de electrones es utilizado para sintetizar ATP por esta máquina increíble que es la ATP sintasa que vemos acá. Tenemos un gradiente electroquímico porque hay mucho más protones acá en el espacio intermembrana que en la matriz. Y estos protones a través de la ATP sintasa que posibilita un camino de protones y además de facilitar que vuelvan a la matriz mitocondrial los protones, es utilizada esa energía para sintetizar ATP a partir de ADP más fosfato. Este complejo es un complejo enorme que hace catálisis rotacional y el gradiente de protones se transforma en energía mecánica de giro que se transmite a través de un eje de ese rotor que permite la síntesis de ATP a partir de ADP y fosfato. Esto es una máquina extremadamente compleja y bueno, vamos a ver un videíto de esto, a ver si dejo de compartir acá y paso a compartir un video que muestra esta ATP sintasa. Un segundito y ya voy y a ver si puedo encontrar lo que quiero encontrar. Voy a pausar un segundito. Vamos a ver acá si puedo pasar de acá directamente a este video. Ahí está. Entonces vamos a escuchar este video. Vuelvo a poner acá. El flujo de protones fluye hacia el interior celular a favor de su gradiente electroquímico gracias a un rotor ubicado en la membrana. Parece que los protones fluyen a través de una entrada abierta a un lado de la membrana y se unen a las subunidades del rotor. Dentro de la membrana únicamente pueden rotar las subunidades que están protonadas, liberándose del sistema inmóvil de anclaje. Cuando las subunidades protonadas han completado casi una vuelta entera, vuelven al punto de inicio, cerca de las subunidades estáticas, donde un canal de salida permite que los protones se dirijan hacia el otro lado de la membrana.
De esta manera, la energía almacenada en el gradiente de protones es transformada en energía mecánica de giro. Esta energía de giro se transmite a través de un eje unido al rotor que penetra en el centro de la característica estructura en forma de chupa chups, la ATPasa F1, que cataliza la síntesis de ATP. La porción de la ATP sintasa que forma la ATPasa F1 ha sido cristalizada. Su estructura molecular muestra que la posición del eje central influye en la conformación y disposición de las subunidades vecinas. Estos cambios son los que dirigen la síntesis de ATP a partir de ADP. En este modelo animado se ordenan los distintos estados conformacionales siguiendo una secuencia temporal durante la rotación del eje central. Como cualquier enzima, la ATP sintasa puede trabajar en ambos sentidos. Si la concentración de ATP es elevada y el gradiente de protones bajo, la ATP sintasa funcionará en sentido contrario al habitual, de manera que hidrolizará ATP mientras bombea protones a través de la membrana. Bien, vamos a volver ahora a la presentación. A la presentación. Espero que se haya visto, no, la verdad que no me doy cuenta si se vio o no, pero vamos a volver acá a la presentación. A ver, voy a volver acá, presentar, y acá vamos a poner acá. Volvemos a esta presentación, entonces el video este, lo pueden ver ustedes también porque está explicitado el link acá. El punto es que este pasaje de protones es un gradiente protomotriz eléctrico y de concentración que impulsa la síntesis de ATP a partir de ADP y fosfato a través de esta máquina que tiene un ciclo catalítico que implica el giro de ese rotor como veíamos en el video. Entonces, el gradiente electroquímico de protones tiene un componente mayor, tiene un componente de potencial de membrana y un componente de gradiente de concentración. Entonces, acá tenemos el componente de potencial de membrana. ¿Por qué? Porque la matriz mitocondrial es muy negativa en relación al espacio intermembrana. Entonces hay una diferencia eléctrica enorme que favorece el ingreso de protones. Al mismo tiempo, también hay un gradiente de concentración de protones, por lo que decíamos que hay mucho más, se bombearon protones al espacio intermembrana que son en contra del gradiente de concentración. Y bueno, y aquí es utilizado para eh, bueno, ese gradiente electroquímico también contribuye a la fuerza protomotriz. Hay un componente eléctrico y un componente de concentración, porque hay un delta pH. Noten ustedes que la matriz es mucho más alcalina que el espacio intermembrana, justamente porque se bombearon protones al espacio intermembrana a través de la cadena de transporte de electrones. Luego regresa utilizando el ATP sintasa. Entonces, simplemente volver a comentar que los solutos de bajo peso molecular, creo, volver a comentar, no, esto no sé si lo comentamos anteriormente. Los solutos de bajo peso molecular pueden difundir entre citosol y espacio intermembrana a través de porinas, pero requieren transportadores para entrar y salir de la matriz mitocondrial. Entonces, los protones, bueno, solamente a través de transportadores o a través de bombas, como pueden ser los complejos 1, 3 y 4, o la ATP sintasa que transporta esos protones. Pero entre el espacio intermembrana y el citosol están estos grandes transportadores que permiten el pasaje de solutos de bajo peso molecular, estas porinas. En cambio, acá, bueno, se necesita para el transporte de solutos transportadores para entrar y salir de la matriz mitocondrial. Entonces, acá tenemos algo que integra los dos procesos, la cadena de transporte de electrones y la síntesis de ATP. Entonces, lo que estamos viendo acá
es que el complejo uno pasa a NADH a NAD+, reduce a la ubiquinona ubiquinol, el ubiquinol luego transfiere los electrones mediados por el complejo 3 al citocromo C y el citocromo C los transfiere al oxígeno que es reducido finalmente a agua. El complejo uno, el 3 y el 4 bombean protones por el pasaje este de electrones media el bombeo de protones en contra del gradiente electroquímico. Noten ustedes que acá incorporamos el complejo 2, que no lo habíamos incorporado hasta ahora porque no bombea protones, pero sí este, este complejo 2 es la succinato deshidrogenasa del ciclo del ácido cítrico, de modo que vincula el ciclo del ácido cítrico con la cadena de transporte de electrones y corresponde al pasaje succinato a fumarato que reduce la ubiquinona a ubiquinol y por lo tanto termina alimentando la cadena de transporte de electrones, si bien no transporta protones. Luego, ese gradiente proton motriz es utilizado para impulsar la síntesis de ATP a partir de ADP y fosfato. Acá tenemos la matriz mitocondrial, esta es la membrana mitocondrial interna, el espacio intermembrana, la membrana mitocondrial externa. Entonces, los complejos de la cadena de transporte de electrones y la ATP sintasa son complejos transmembrana que se ubican en la membrana mitocondrial interna de las células eucariotas. En la cadena de transporte de electrones permite regenerar el NAD+ ahora que se había consumido en la glucólisis y el ciclo del ácido cítrico. Eso, bien, simplemente dejarlo consignado. Entonces, el bombeo de protones de la matriz mitocondrial, el espacio intermembrana, lo realizan dos puntos. La ATP sintasa, los complejos de la cadena respiratoria, los transportadores que hacen transporte, ay, perdón, que acá, acoplado de piruvat, acá, esta pregunta está aún no la podemos poner acá porque no dimos los transportadores que hacen transporte acoplado de protones y piruvato. Así que dejamos por ahora esta pregunta por acá porque no está bien resolverla ahora, nos falta algún elemento para resolverla. Luego, la otra pregunta dice, ¿hacia dónde razona usted que está orientado el sitio de unión del NADH, del complejo NADH deshidrogenado? ¿Hacia la matriz mitocondrial, hacia el interior de la membrana interna mitocondrial, hacia el espacio intermembrana mitocondrial, hacia el compartimiento citosólico? Y bueno, el sitio de unión del NADH mira hacia la matriz mitocondrial. Este es el complejo 1. Es transmembrana, pero el NADH está del lado de la matriz mitocondrial. Esta es la membrana interna, el espacio intermembrana, la membrana externa. De modo tal que el NADH pasa nada más en la cara de la matriz mitocondrial del complejo 1. La respuesta correcta es A, hacia la matriz mitocondrial. El vocabulario para esta clase es catabolismo, anabolismo, respiración, glucólisis, ciclo del ácido cítrico, fosforilación oxidativa, cadena de transporte electrónico, de la respiratoria, complejos de la cadena de transporte de electrones y ATP sintasa. Bueno, y por acá damos por terminada esta clase de la unidad 3, clase 5 de la unidad 3, y nos vemos en la siguiente.